Hola, ¿qué tal? Manuel Ventura nuevamente para contarles que estoy terminando de leer este extraordinario libro sobre Corintios escrito por Rodolfo Blanc. Una excelente interpretación histórica que nos permite ubicarnos en tiempo y espacio en cuanto se escribió esta carta a los Corintios. Extraordinario encontrar temas como, por ejemplo, que el Evangelio es locura para aquellos que no conocen a Cristo, es decir, los gentiles, o sea, nosotros. ¿Por qué locura? Porque en aquel entonces los dioses de la época, los dioses griegos de la época, eran todos poderosos, eran todos hermosos, grandes, fastuosos. Entonces Pablo viene y le explica a un Jesús nacido a un pesebre, hecho hombre, muerto en una cruz, resucitado al tercer día, y le dicen, estás loco, eso no puede ser un Dios. Un Dios es grandioso, es majestuoso, esto es hermoso, entonces no puede ser, Pablo, le decían, estás loco, no puede ser, Jesús no puede ser un Dios, porque tú nos estás presentando a un Dios sufriente. Y de acuerdo a las costumbres de la época, a los dioses vivían casi a espaldas de las necesidades del hombre. Es decir, el hombre servía a los dioses de la época, pero los dioses de la época no servían al hombre. Y Pablo presenta a un Dios que se preocupa por la vida del hombre, que se preocupa por ti, que se preocupa por tus problemas, por tus angustias, por tus dificultades, por tu día a día. Y él quiere transformar y modificar la vida. Por eso le dicen a Pablo, estás loco. Ese no puede ser un Dios. Y es que interesante es entender este concepto. Ese mismo concepto lo encontré en la evangelización de la iglesia primitiva de Michael Green. Son 5 capítulos extraordinarios también que te ubican en los 3 primeros siglos de la iglesia cristiana, o sea, el siglo I, II y III. Extraordinaria ubicación, cómo se desenvuelven los temas. Y en fin, regresando a nuestro tema de Corintios, una de las cosas extraordinarias que me gustó, que me encantó de este tema, es justamente la aclaración sobre lo que significa que las mujeres deben de llevar velo. Es decir, en capítulo 11 de Corintios, Pablo es específico que las mujeres casadas deben de estar cubiertas, estar con velo, y que es esto y que no se les permite estar en la iglesia, profetizar o declarar si es que no están cubiertas sus cabezas. Entonces, muchas iglesias modernas de hoy en día exigen a sus mujeres ir con la cabeza cubierta porque Pablo lo escribió en 1 Corintios y lo asumen como si fuera una doctrina, lo cual no es cierto. Eso es un tema de que la gente no se ha enfocado en el tiempo y espacio en el cual fueron escritos los Corintios. Te explico. La ciudad de Corintio, yo no sabía, ahora lo sé, fue una ciudad que fue destruida por los romanos, más o menos a los 200 o 300 a.C. y reconstruida alrededor del año 100 a.C. por los mismos romanos, pero ahora como una colonia romana. Es decir, todas las personas que fueron llevadas a Corintio fueron esclavos libertos, ciudadanos romanos, y por eso era una sociedad emergente, era una sociedad muy parecida a la que se vive en el Perú. Es una sociedad donde la gente pasaba de ser una persona con pocos recursos a tener muchos recursos, porque la ubicación de Corinto es una ubicación geográfica y económicamente clave, y por eso el interés de Roma de que los principales ciudadanos de esa ciudad fueran romanos. Entonces, lo que sucedió fue de que la influencia griega sobre el mundo, sobre este mundo, sobre esta ciudad, una de las cosas era justamente el tema del velo. Es decir, el velo que se le exigía a las mujeres era una identificación de que la mujer estaba casada y que estaba bajo la protección del marido. No usar el velo era revelarse a esta situación de mujer casada. Es decir, hoy en día podríamos usar que su símil es el aro que solemos usar las personas casadas. Entonces, en aquel entonces usar el velo significaba decir soy una mujer casada. ¿Por qué Pablo inclusive dice que si no vas a usar el velo, entonces rápate el pelo? Resultaba, estudiando y revisando la historia, resulta que ya en el año 40 y pico antes de Cristo ya existían estos movimientos feministas que hasta el día de hoy subsisten. La hija y la nieta del emperador Augusto César quizás son las mayores representantes de este mundo feminista rebelde que se subleva al machismo de la época. Entonces, una de las características de estas mujeres feministas
era andar con la cabeza rapada. Por eso es que Pablo le dice, ok, si no te vas a cubrir, es decir, si no vas a dar testimonio, entonces mejor rápate el pelo. ¿Se entiende hasta ahí? Es un tema histórico, es un tema de contexto de la ubicación, no es un tema de doctrina. ¿Por qué Pablo exigía entonces este tema del velo? Era por un tema de testimonio, es decir, lo que le estaba diciendo a las mujeres es, ustedes tienen que dar testimonio porque su sociedad exige que ustedes anden con el velo en la cabeza para que la gente sepa que ustedes son mujeres casadas y que están bajo la protección de sus esposos o sus maridos. Reitero, es lo que hoy en día podríamos simbolizar en el mundo occidental el aro de matrimonio. Entonces, no es una doctrina el hecho de que las mujeres estén con el velo. Es un tema histórico, es un tema de la coyuntura sociopolítica de la época. Pero Pablo incidía en eso porque para Pablo la columna vertebral de lo que era la evangelización era el testimonio. Es decir, si tú eras mujer casada y no tenías el velo puesto, entonces, ¿qué testimonio estabas dando a los demás sobre obedecer a Cristo y seguir a Cristo y que Él es la cabeza de la iglesia? ¿Se entiende? La razón por la que Pablo exigía este tema era un tema de testimonio a la sociedad. Hay muchos temas interesantísimos sobre, por ejemplo, la dicotomía, que fue una fuerte influencia del mundo griego en la iglesia y sobre todo en la ciudad de Corinto, sobre, por ejemplo, estos temas de que el cuerpo, tú puedes hacer con el cuerpo lo que quisieras porque el cuerpo era independiente a lo que hace en el espíritu. Entonces, el concepto de una dicotomía del mundo griego se había infiltrado en la sociedad y por eso es que Pablo toca estos temas con mucha énfasis y con mucha profundidad. Pero lo esencial, regresando a nuestro tema del velo, es que para Pablo la columna vertebral de una evangelización correcta y acertada es el testimonio. Entonces, es importante ver estos detalles porque, por ejemplo, cuando Pablo fue encarcelado en Macedonia y hubo el terremoto, está en Hechos de los Apóstoles, lo pueden revisar, entonces se abren las celdas, no solo la de Pablo y Silas, sino las celdas, se le caen los grilletes y entonces narran de que el carcelero se iba a suicidar porque si a un carcelero se le escapaban los presos, entonces este debería de pagar con su vida. Esa era la ley en aquel entonces. Y Pablo desde el fondo de la celda le grita, no te hagas nada, porque aquí estamos todos. Yo siempre me he preguntado este tema. Que Pablo y Silas no se escapen, yo creo que eso no me cuesta mucho entenderlo. Pero que el resto de los galifardos que estaban con ellos en la cárcel no se escapen, eso sí me llama la atención. ¿Por qué el resto no se escapó? ¿Por qué Pablo dice, no te hagas daño, todos estamos aquí? Si lees con cuidado el texto, vas a ver que él inclusive estaba cantando y alabando a Dios estando preso. Yo me imagino que Pablo, a través de los barrotes, de haber estado predicando sobre el Evangelio. No lo registro, honestamente, lo he dicho a los apóstoles. Pero el hecho de que nadie se escapó, que nadie se fue cuando se abrieron las celdas, me deja mucho este tema del testimonio. Es decir, ¿con cuánto testimonio nosotros podemos hablarle a los demás, a nuestra familia, a nuestros amigos, si nosotros no estamos dando el ejemplo de una conducta correcta delante de Dios? Te dejo esta inquietud. Si te gusta la lectura, te recomiendo este libro. Rodolfo Blanc es el autor, es un análisis a la Carta de los Corintios y es un tema donde te va a ubicar en tiempo y espacio. Y este tema del testimonio es la clave. Pablo era muy enfático en el tema del testimonio y por eso exigía el velo, por un tema coyuntural de lo que era un tema estrictamente sociopolítico de la época. Dios te guarde.